Hay secretos familiares que sinceramente es mejor dejar enterrados, pero para una familia en Berisso, Argentina, la muerte repentina de su tío fue apenas el comienzo de todo. Al empezar a revisar sus cosas, sin querer, abrieron la puerta a un misterio que él había dejado atrás. Un misterio que al parecer venía directamente del más allá. Miren, para entender bien esta historia, vamos a empezar por el final, por esta conclusión aterradora a la que llegó la familia. Porque para comprender cómo llegaron a pensar algo así, tenemos que ir para atrás y abrir la puerta de un cuarto que, por años, siempre, pero siempre estuvo cerrado. Todo esto pasa en la casa del tío Ángel, aunque todo el mundo le decía Baloya. Él era un inmigrante ruso que vivía en Berisso, un tipo enorme, de carácter fuerte, que además cargaba con una tristeza profundísima. En su casa, que era un lugar súper familiar para todos, había un cuarto al que nadie, bajo ninguna circunstancia, podía entrar, siempre con llave. Era una prohibición total que, claro, despertaba una curiosidad tremenda entre todos los primos. El origen de todo este misterio es, en realidad, una tragedia. En los años 90, el único hijo de Baloya, Adrián, se mató en un accidente de moto. Ese dolor, el dolor lo destrozó por completo y lo fue empujando hacia una obsesión secreta que le consumió la última década de su vida, intentar, como fuera, volver a hablar con su hijo. Y entonces, en 2008, el propio tío Baloya muere, después de un accidente doméstico bastante extraño. Su viuda, totalmente abrumada, les pide a sus sobrinos que la ayuden a vaciar la casa. Y es así, en medio de ese momento tan triste, que la narradora de esta historia por fin recibe la llave del cuarto prohibido, el epicentro de la obsesión de su tío. Pero ojo, la investigación no arranca en ese cuarto, para nada. Empieza con el primer objeto que la familia decide sacar de la casa, la mismísima mesita de noche que estuvo involucrada en la muerte del tío. A ver, la secuencia de eventos es de terror. El tío se cae, se golpea la cabeza contra la esquina de este mueble y muere. Antes de tirarla, su sobrina revisa los cajones y encuentra una notita con una sola palabra escrita, acá. Tira el papel, saca el mueble a la calle y un vecino se lo lleva. Días después, se enteran de algo increíble. El hijito de 3 años del vecino se cayó y se golpeó la cabeza justo en el mismo punto exacto del mueble. Y acá viene lo imposible. Debajo del mueble apareció un charco de sangre fresca, sangre que no podía ser del tío. Imaginen las preguntas que se hacía la familia. Lo de la sangre era un misterio físico, inexplicable. Pero la palabra acá, esa palabra era una pista que muy pronto los iba a llevar a un plano completamente diferente. Con todas estas dudas sobre la mesita de noche dándoles vueltas en la cabeza, la historia por fin nos regresa al cuarto prohibido. La sobrina entra por primera vez y lo que encuentra es, básicamente, el laboratorio secreto de su tío, el lugar donde él intentaba contactar a los muertos. Lo que había ahí adentro era una colección de objetos rarísima. Una cámara instantánea tipo Polaroid, cuadernos llenos de garabatos y símbolos que no se entendían, un ankh egipcio y, lo más importante, un reproductor de casetes y más de 25 cintas, marcadas solo con números, nada más. La familia no tardó en descifrar el método del tío. Él dejaba la grabadora andando sola, en el cuarto cerrado, siempre por 45 minutos. Y el ritual empezaba todas las noches, sin falta, 10 minutos antes de las 3 de la mañana, la famosa hora muerta. ¿Qué esperaba grabar a esa hora? La narradora, con sus primas, se sienta a escuchar las cintas. Pasa una, puro silencio. Otra, nada. Así varias, hasta que en la cinta número 6, escuchan algo. Una voz. Pero no era la voz de su tío. La describen como una voz metálica, pero increíblemente clara. Y esa voz decía una sola palabra. Acá. En ese preciso instante, todo encajó de una forma helada. La nota física, encontrada en el mueble donde murió su tío, y la voz paranormal grabada en una cinta, estaban conectadas. A partir de ese momento, la familia se da cuenta de que esto es mucho más grande de lo que habían pensado. Empiezan a revisar todos los demás objetos que dejó el tío, y poco a poco, un patrón aterrador comienza a tomar forma. Deciden probar la vieja cámara Polaroid. Se toman una foto las 3 primas juntas, y cuando la foto se revela,
ven una esfera blanca, rarísima, justo sobre la cara de una de ellas. Pensaron que era un error, un reflejo, así que se cambiaron de lugar y sacaron otra foto. El resultado fue escalofriante. El orbe blanco se movió con ellas y volvió a aparecer sobre la cara de la misma prima. La siguiente pista, apareció en el lugar más inesperado posible. Escondida detrás de unos libros, la familia encontró una caja con la colección de DVDs para adultos del tío. Parecía un detalle sin importancia, casi incómodo, pero pronto se iba a convertir en otra pieza clave de este rompecabezas. Y fue a través de esos DVDs que la palabra acá apareció de nuevo. Le dieron las películas a un amigo para que se deshiciera de ellas, pero este amigo después les contó algo muy raro. Dijo que mientras las veía, de repente, la pantalla se iba a estática, a esa lluvia, y en medio de ese ruido, escuchó una voz. Y aquí es donde el patrón se vuelve innegable. La palabra acá apareció en 4 medios totalmente distintos. Una nota a mano, una grabación de audio, una interferencia de video y, como descubrieron más tarde, también escrita en la página de uno de los libros del tío. Esto ya no era una coincidencia, era una comunicación. Una presencia inteligente estaba usando las cosas del tío para manifestarse. La familia entonces se enfrenta a una verdad terrible. El tío Baloya, en su búsqueda desesperada por hablar con su hijo, parece que encontró algo. O, mejor dicho, algo lo encontró a él. Y esto los lleva a hacerse la pregunta más oscura de todas. La caída del tío, ese golpe fatal contra la mesita de noche donde apareció la primera nota, ¿fue de verdad un accidente? ¿O fue esa entidad con la que estaba hablando, la que finalmente lo reclamó? Esta es la teoría a la que llega la familia, la conclusión que sacan de todo esto. Creen que el duelo tan profundo del tío, su incapacidad para dejar ir a su hijo, lo llevó a meterse con fuerzas que no entendía, y que abrió una puerta por la que no entró su hijo, sino algo mucho, mucho más siniestro. Totalmente aterrados, buscaron ayuda. Una parapsicóloga les dio una sola recomendación: quemen todo, rompan la conexión. Y así lo hicieron. Quemaron las cintas, los cuadernos, las fotos, casi todo fue destruido. Pero algunas piezas de este rompecabezas sobrevivieron. Los libros se donaron, y la cámara Polaroid se la quedaron de adorno, como un recuerdo silencioso de lo que habían descubierto. Pero recordemos, el tío dejó al menos 25 casetes, y la familia solo escuchó unos pocos. La mayoría se quemaron sin saber qué contenían. Y eso nos deja con una última pregunta inquietante. Si el duelo puede abrir puertas a lugares tan oscuros, ¿qué otras voces, qué otros mensajes se habrán encontrado en esas cintas que se quemaron? Es un misterio que quizás sea mejor que nunca se resuelva.